Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Raúl Contreras Omaña, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico y soy el investigador en jefe del Centro de Estudio e Investigación en Enfermedades Hepáticas y Toxicológicas acá en México, en Hidalgo, en México. Tenía un ratito sin subir un video nuevo, pero este tema me parece muy importante porque aparte de que es una charla que me han pedido dar ya en varios foros, que es un tema que cada vez está más en boga, sobre todo hablando de cirrosis, es un tema en el que la mayoría de los médicos no está bien entrenado, que no saben muy bien qué responderle al paciente cuando hace estas preguntas y que además son dudas muy frecuentes de los pacientes. Hoy vamos a hablar de lo que es la calidad de vida del paciente con cirrosis. Y hablando de esto, no me refiero nada más al deterioro de la calidad de vida que provoca, por ejemplo, tener una encefalopatía severa o el deterioro en la calidad de vida que provoca tener una cantidad importante de líquido, de ascitis, que de por sí ya es una causa muy grave de deterioro en la calidad de vida. Pero hay pequeñas cosas en la vida cotidiana del paciente con cirrosis que a veces no les prestamos atención suficiente, pero que cuando se van sumando, eh, les provocan un deterioro importante en su bienestar, y que a veces les da pena preguntar porque todavía hay muchos médicos que los juzgan, o peor aún, cuando lo preguntan el médico no sabe muy bien qué decirles. Entonces, vamos a mencionar algunas de estas cosas muy rápidamente. Una de las preguntas clave que nos hacen en cuanto a calidad de vida del paciente con cirrosis, sobre todo de los pacientes hombres, es la disfunción sexual que se asocia a la cirrosis. Esto es algo que sabemos desde hace muchos años, pero que no lo platicamos y no se lo explicamos al paciente. La mayoría de los pacientes, sobre todo hombres con cirrosis, sufren de importantes problemas en su desempeño sexual habitual. Eh, y esto tiene muchas causas. En los pacientes con cirrosis no tan avanzadas, por ejemplo en un Child A, que necesitan tomar medicamentos como el propranolol o el carvedilol para evitar sangrados por varices, para evitar la progresión de la cirrosis. Algo que muchas veces no les mencionamos es que estos medicamentos pueden provocar disfunción sexual. De hecho, es una de las causas importantes, porque son medicamentos que disminuyen el flujo de sangre hacia el área genital, y por lo tanto, la disfunción sexual, sobre todo la disfunción eréctil, es más o menos frecuente en estos pacientes, sobre todo en aquellos que necesitan dosis más altas de beta bloqueadores. Ahora, si además tenemos un paciente que es una cirrosis ya un poco más avanzada en un Child B, que ya retiene ascitis y que debe de tomar diuréticos, la espironolactona, que es el principal diurético que usamos para sacar líquido en un paciente con ascitis, tiene una importante actividad hormonal. La espironolactona es un fármaco que es un bloqueador de aldosterona. La aldosterona es una hormona que se encarga de que el cuerpo retenga sodio y que por lo tanto retenga agua. Entonces, lo que hace la espironolactona es bloquear esta aldosterona para que el cuerpo no retenga sodio y no retenga agua. Pero la aldosterona suele liberarse en un lugar que se llama glándulas suprarrenales, en unas glándulas que son las suprarrenales en el cuerpo humano, y la liberación de aldosterona generalmente va de la mano de liberación de hormonas con acción sexual, con esteroides y estrógenos endógenos que no son precisamente testosterona, pero que se simulan mucho la actividad, que también se liberan en las suprarrenales. Entonces, a la hora de bloquear la liberación de aldosterona con la espironolactona, también se bloquea la liberación de estas sustancias con actividad sexual o con actividad hormonal sexual de las glándulas suprarrenales, y eso disminuye la libido de los pacientes y puede provocar datos de feminización. De hecho, uno de los efectos más molestos de la espironolactona, sobre todo en los hombres, se llama ginecomastia, provoca crecimiento de las glándulas mamarias en los hombres y dolor o incomodidad, y eso es por el efecto hormonal que está teniendo. Y al mismo tiempo, provoca disminución importante de la libido y disfunción eréctil. Entonces, también puede provocar pérdida del vello corporal o pérdida del vello genital, y eso a los pacientes pues les incomoda mucho y les da mucha pena preguntarlo. Si ya tenemos una cirrosis todavía más avanzada en un Child C, el hígado
pierde su capacidad, como va perdiendo funciones, pierde su capacidad de ir procesando hormonas sexuales. El hígado, dentro de las funciones que tiene, toma los excesos de hormonas sexuales que están circulando en el cuerpo, sobre todo unas que se llaman estrógenos endógenos, que son hormonas femeninas, las toma el hígado, las procesa, las metaboliza y las elimina. En un paciente que ya tiene una cirrosis más avanzada se pierde esta capacidad. Hay unas sustancias que se llaman aromatasas, se van perdiendo y por lo tanto estas sustancias, estos estrógenos endógenos, estas sustancias sexuales femeninas se van acumulando en el cuerpo y eso también provoca feminización en física en el paciente. Ginecomastia, el crecimiento de las mamas, la pérdida del vello corporal, la pérdida del vello púbico, los genitales pueden hacerse un poco más pequeños y se pierde por completo el deseo sexual. Entonces, de las cosas que más afectan la calidad de vida en un paciente con cirrosis hombre es la disfunción sexual. Y tiene todas estas causas. Y suele ser peor en pacientes con cirrosis por hígado graso, ya que el hígado graso provoca también aterosclerosis y pérdida de circulación sanguínea en la zona genital. El sobrepeso y la obesidad, la grasa, sobre todo la grasa visceral, tiene también una actividad hormonal que libera más de estos estrógenos endógenos y provoca cambios en estas aromatasas. Por eso muchos hombres que tienen sobrepeso importante, obesidad importante, pierden el deseo sexual o sufren de impotencia sexual porque se pierde la circulación sanguínea adecuada a la región sexual, la región genital y los cambios hormonales provocados por la grasa corporal, que también provoca feminización. Sería una causa importante también para que los hombres con sobrepeso y obesidad y que tienen hígado graso o cirrosis por hígado graso se cuiden más y empiecen a hacer un poco más de ejercicio y a tratar de bajar de peso, porque de esa manera va a mejorar mucho su desempeño en el área sexual. El consumo crónico de alcohol, sobre todo en los pacientes que tienen cirrosis por alcohol, deteriora la función de estas aromatasas en el hígado y provoca mayor acúmulo de hormonas sexuales femeninas. Y por eso los pacientes que presentan consumo crónico de alcohol importante pierden el deseo sexual. Es un efecto del alcohol en el metabolismo de las hormonas sexuales y empeora cuando el paciente tiene cirrosis asociada al consumo de alcohol. Entonces, todas estas dudas son frecuentes en los pacientes y tenemos que saberlos orientar para buscar la mejor manera para resolverles el problema. Hay muchos fármacos ahora que nos ayudan en esto, a veces disminuir las dosis de los fármacos del tratamiento, ayudarlos a bajar de peso, que pierdan grasa visceral. A veces podemos consultar o asesorar al paciente, trabajamos en equipo con endocrinólogos, con urólogos que nos ayudan mucho en este sentido. Y si hablamos de las mujeres, este deterioro en el procesamiento hormonal que sufre el paciente con cirrosis provoca otros cambios. Uno importante es pérdida de la libido, lo mismo, este acúmulo indeseado de hormonas sexuales que no se están metabolizando adecuadamente, también baja la libido de las pacientes mujeres. Y algo muy importante de lo que sufren las pacientes con cirrosis es incapacidad para embarazarse, mucha dificultad para el embarazo, precisamente porque estos cambios hormonales que provoca la cirrosis y los fármacos, incluyendo la espironolactona, por ejemplo, hace que no pueda haber un control hormonal adecuado para que un embrión se implante adecuadamente en el útero y se mantenga de esa manera. Entonces se altera la ovulación. A veces las pacientes dejan de ovular, sobre todo por ciertos fármacos como la espironolactona pueden perder la menstruación, entonces dejan de ovular y eso se vuelve muy complicado para lograr un embarazo. Pacientes, lo mismo mujeres con hígado graso y resistencia a la insulina importante, con obesidad, con sobrepeso, con diabetes descontrolada, lo mismo, el tejido graso, la grasa visceral y la resistencia a la insulina provocan alteraciones hormonales, alteraciones en la menstruación, alteraciones en la ovulación y niveles muy fluctuantes de hormonas para mantener un embarazo adecuado. Entonces, otro problema importante en calidad de vida de las pacientes mujeres con cirrosis es la incapacidad para embarazarse, la dificultad para mantener un embarazo una vez que lo consiguieron
Y por si fuera poco, hay enfermedades, por ejemplo, la hepatitis autoinmune o la colangitis biliar primaria, que durante el embarazo pueden tener, gracias a estos cambios hormonales, hay cambios inmunológicos y entonces la enfermedad se puede descontrolar, se puede activar, hay que estar ajustando las dosis de los medicamentos durante el embarazo, el temor de que los medicamentos puedan hacerle algún daño al bebé. Entonces, todo esto también afecta la calidad de vida de las pacientes mujeres con cirrosis. Entonces, el desempeño sexual es una de las dudas que más nos preguntan nuestros pacientes y que les inquieta, porque hay que recordar que muchos de los pacientes con cirrosis están en el rango de edad entre los 35 y los 60 años, quieren tener una vida sexual activa. Muchas mujeres con enfermedades autoinmunes tienen menos de 30 años y quieren lograr un embarazo, o mujeres con un hígado graso importante tienen menos de 30 años y quieren lograr un embarazo. Todas estas son situaciones que debemos de estar bien entrenados para detectar, para asesorar al paciente y tener un equipo multidisciplinario que nos pueda ayudar con ginecólogos expertos, endocrinólogos expertos, urólogos expertos, a manejar este tipo de situaciones al mismo tiempo de contribuir nosotros como hepatólogos en lo que podamos hacer. Otras de las cosas que deterioran la calidad de vida en los pacientes con cirrosis, el insomnio. El insomnio y la somnolencia durante el día son problemas bien frecuentes en cirrosis y tienen diferentes causas. Sobre todo, esto sucede sobre todo en pacientes con cirrosis más avanzadas, un Child B, un Child C, en los cuales ciertas toxinas dependientes del amonio no se pueden depurar de manera adecuada y eso provoca que durante la noche el paciente no pueda dormir. Los pacientes con cirrosis en etapa 2 o en etapa 3 sufren de un insomnio importante. Uno de los estudios de investigación que hicimos en nuestro centro demuestra que sí, los pacientes, en general los pacientes con enfermedades hepáticas no tienen diferencia en cuanto a calidad de sueño, insomnio con personas normales. Pero si tomamos aparte los pacientes con cirrosis etapa B o C, ahí sí hay una diferencia importante. Casi el triple de problemas para conciliar el sueño comparado con los controles, con personas sin enfermedades en el hígado. Y esto empeora una vez que los pacientes empiezan a hacer encefalopatías pequeñas. El deterioro en la calidad del sueño es tremendo. Nos reportan insomnio hasta las 3, 4, 5 de la mañana, periodos de sueño muy cortos, de 2 o 3 horas, sueño fragmentado, están despertando a cada rato. Un error muy común que cometen muchos médicos es darles los diuréticos durante la noche, cosa que no se debe de hacer. Les dicen que se tomen la espironolactona o la furosemida a la hora de dormir y eso pues les imposibilita el sueño. Están toda la noche levantándose a ir al baño, a miccionar, a orinar y no pueden dormir. Entonces eso les afecta la calidad de vida y al otro día, debido a que no pudieron descansar, todo el día se sienten cansados, pesados, somnolientos o se quedan dormidos durante el día, se sienten que no están rindiendo, tienen problemas para la memoria a corto plazo porque su cerebro no está descansando. Entonces, el insomnio y la pérdida de la calidad del sueño también es una de las cosas que afecta la calidad de vida de los pacientes con cirrosis y que también tenemos que saber cómo manejar o cómo orientar, ¿no? La sustancia natural que induce el sueño en el cuerpo, que se llama melatonina, sufre un deterioro en su proceso, en su metabolismo en el hígado. El hígado es el que metaboliza la melatonina. La melatonina se secreta en el cerebro, en una glándula que se llama glándula pineal. Es la sustancia que ayuda a inducir el sueño, que le avisa al cerebro que ya es hora de dormir. El ritmo de liberación de esta sustancia se pierde por completo en la cirrosis, sobre todo en las cirrosis avanzadas, y empeora aún más en los pacientes con encefalopatía debido a que el amonio deteriora la liberación de melatonina. Y peor aún, la melatonina que se libera es poca, es de mala calidad, y además el proceso de metabolizar esa melatonina en el hígado está deteriorado. Y eso también provoca mucho insomnio
Y ya cuando por fin empieza a hacer efecto esa melatonina, sucede 4 o 5 horas después de lo que sucede en una persona normal, y entonces ahora en el día tienen sueño y tenemos que buscar la manera. El uso es muy común que los pacientes quieran usar fármacos para dormir y que tomen clonazepam, diazepam, midazolam, alprazolam, benzodiazepinas para tratar de dormir, y esto no se debe de hacer porque esos medicamentos también se metabolizan en el hígado, entonces se acumulan. En un hígado enfermo, en un hígado con cirrosis, el proceso de eliminar esos medicamentos es mucho más lento, entonces la acción del medicamento se tarda más horas en aparecer y muchas más horas en desaparecer. Una sola dosis de un medicamento para dormir puede dejar dormido al paciente todo un día, 24 o 36 horas. Incluso le puede inducir una encefalopatía grave de la que sería difícil sacarlo. Entonces, esto lo enfrentan los pacientes todos los días. No pueden dormir. Tratan de tomar algo para dormir, se ponen muy mal, les da encefalopatía, van a dar al hospital, o no duermen en toda la noche aunque tomaron un medicamento para dormir, y luego todo el día están durmiendo y no, la familia no los puede despertar. El deterioro en la calidad del sueño es otro de los que afecta la calidad de vida. Otra de las cosas que sufren mucho los pacientes con cirrosis es la dependencia física. La pérdida de la autonomía física en sus actividades. Mientras más avanza una cirrosis, sobre todo una cirrosis Child B o Child C, etapa 2, etapa 3, sucede un fenómeno muy complejo que se llama sarcopenia. El paciente empieza a perder una cantidad importante de masa muscular, y esto se ve muy agravado también porque muchos médicos que tienen un desconocimiento importante de la enfermedad todavía les restringen mucho la alimentación a los pacientes, y todavía les dicen que no pueden comer proteínas y que no pueden comer pollo y que no pueden comer huevo y que no pueden comer lácteos, y les quitan muchos de los nutrientes más necesarios en la cirrosis, que son las proteínas. Y entonces el hígado, para funcionar, tiene que buscar obtener proteínas de algún lugar, y si no las está obteniendo de la dieta, las tiene que sacar del único lugar de reserva que tiene el cuerpo de proteínas, que son los músculos. Entonces, ¿qué hace el hígado? Libera sustancias que provocan destrucción muscular para que ese músculo se deshaga, se convierta en proteínas y el hígado lo pueda aprovechar para sus funciones. El hígado tiene que buscar la manera de funcionar, aunque no reciba el alimento. Entonces, los pacientes que no se detiene a tiempo su causa de la cirrosis, y que aparte llevan una mala nutrición o una mala asesoría de alimentación, empiezan a perder rápidamente masa muscular, y los pacientes nos lo dicen: doctor, es que yo lo veo delgadito, lo veo flaquito, sus bracitos se están haciendo delgaditos, sus piernitas, y él tenía más músculo. Claro, se está desnutriendo, está sufriendo una pérdida importante de proteínas en el cuerpo, y por lo tanto el hígado está teniendo que destruir su masa muscular para poder funcionar. A la pérdida de la masa muscular se llama sarcopenia. Y mientras más sarcopénico está un paciente, más dependiente se vuelve. No pueden caminar por sí solos, no se pueden levantar, no pueden trabajar, ya no tienen energía, se levantan en la mañana y a las 3 horas ya no pueden seguir sus actividades porque ya se cansaron, no pueden levantar algo que antes levantaban, no aguantan el ritmo de un horario de trabajo que antes solían llevar. Entonces, la sarcopenia los vuelve dependientes, aumenta algo que se llama fragilidad. Antes la fragilidad la estudiábamos más en los pacientes geriátricos, en los pacientes de edad muy avanzada, que por su edad iban perdiendo masa muscular y se iban descalcificando y se iban volviendo muy dependientes y muy frágiles físicamente para enfermedades o para infecciones o para caídas. Ahora vemos que los pacientes con cirrosis sufren ese mismo fenómeno de fragilidad, y esa fragilidad va asociada a la pérdida de masa muscular, a la desnutrición, a la pérdida de calcio. También sufren descalcificación, en algunas enfermedades como las que llamamos colestásicas, como la colangitis biliar primaria, pierden una cantidad importante de vitaminas, vitamina A, vitamina D, vitamina K, que son importantes para el funcionamiento cerebral, visual, cutáneo. Entonces los pacientes se quedan sin energía.
más pacientes que están teniendo sangrados digestivos crónicos o por varices y que desarrollan anemia. Eso también los pone en una condición de fragilidad. Mientras más va perdiendo función el hígado, va bajando el funcionamiento inmunológico del paciente y sus defensas bajan y empiezan a tener más infecciones. Y empiezan a tener infecciones urinarias repetidas, y empiezan a tener infecciones pulmonares repetidas, y se infecta el líquido de ascitis, y están yendo al hospital una y otra y otra y otra vez por las infecciones. Y también las hospitalizaciones recurrentes son una causa importante de deterioro en la calidad de vida para el paciente y para la familia. Y tenemos que buscar en un paciente que se está hospitalizando frecuentemente, hay que ver qué está pasando, por qué está llegando al hospital tantas veces, por qué está haciendo encefalopatías tan continuas, por qué está haciendo infecciones tan repetidas, por qué se está cayendo tanto, dónde radica su fragilidad, dónde radica su inmunosupresión, dónde radica su sarcopenia. Es por la causa de la cirrosis, por la falta de suplementación, por un mal apoyo nutricional, falta de actividad física. ¿Qué está pasando? Y hablando de actividad física, es otra de las cosas que también los pacientes se quejan mucho en cuanto a su calidad de vida. La sarcopenia les impide desarrollar actividades a las que antes estaban acostumbrados, como ciertos ejercicios o ciertos deportes. Trabajadores de campo, muchos pacientes que son campesinos, que estaban acostumbrados a caminar distancias largas y que ahora ya no pueden hacerlo, y eso los hace sentir muy frustrados. Eso también es pérdida de calidad de vida. La deshidratación asociada a dosis exageradas de diuréticos, a restricción innecesaria de líquidos, que también lo seguimos viendo todos los días en la consulta, pacientes que los médicos les siguen diciendo no puedes tomar agua, tienes que tomar menos de medio litro al día, menos de un litro al día, cosas que ya no hacemos desde hace muchos años. La deshidratación también les hace perder calidad de vida. Están con sed todo el tiempo, con la boca seca, cansados, débiles, como orinan poquito, están teniendo infecciones urinarias repetidas, están mareados, con la presión baja, asociado a la deshidratación. Ahora, imaginémonos lo que es un paciente que junta muchas de estas cosas, que es lo normal, que es lo habitual en el paciente con cirrosis. Estamos muy habituados como médicos a buscar cómo evitar que sangre, cómo evitar las varices, cómo evitar que esté haciendo encefalopatías, cómo ajustarle los diuréticos para sacarle la ascitis. O sea, todo eso lo hacemos, pero nadie se detiene a pensar en la calidad de vida que le está provocando ese tratamiento o la enfermedad. Y entonces tenemos un paciente que sí, le bajamos la citis, que sí está haciendo menos encefalopatías, que ya no está sangrando por varices, pero que se está desnutriendo, que se está debilitando, que no puede hacer sus actividades físicas, que no tiene energía, que no puede tener actividad sexual con su pareja, una mujer que no se puede embarazar, que está con insomnio todos los días, que está durmiendo todo el día al día siguiente, que se le está cayendo el cabello, que la piel se le está secando, que está con sed todo el tiempo. O sea, juntemos todo eso en una sola persona e imaginemos la calidad de vida que tiene. Es algo preocupante. Entonces, de las nuevas cosas en las que nos estamos enfocando en la hepatología es en cómo mejorar la calidad de vida del paciente con cirrosis. Esto es un tema muy en boga porque sí, ahora ya sabemos mucho más de la enfermedad, sabemos mucho más de la fisiopatología, es decir, de cómo sucede la enfermedad y cómo podemos usar los medicamentos para detener esa enfermedad, para evitar las complicaciones, para evitar los sangrados, para evitar la ascitis, para evitar las encefalopatías. Pero ahora el problema es el otro. Ahora el problema es la calidad de vida. Ahora el problema es que el paciente se queda con hambre. Ahora el paciente se le antojan las cosas y no las puede comer. Ahora el paciente come y como la comida no tiene sal, no le toma sabor y no quiere comer, no disfruta la alimentación. Y eso también, el solo hecho de no disfrutar lo que comemos ya también es pérdida de calidad de vida. El paciente se le antoja pollo, se le antoja huevo y le dijeron que no lo puede comer, también es pérdida de calidad de vida. Era deportista y ya no puede hacer actividad física, pérdida de calidad de vida. Está acostumbrado a tener una cierta vida sexual con su pareja y ya no puede tenerla tan solo por el propranolol, quizá es pérdida de calidad de vida. Entonces ahora la visión de la hepatología es ver al paciente como un todo. Como algo global, como algo holístico. Hay una frase por ahí que me gusta mucho que dice, si tu médico te da tus medicamentos,
pero no te pregunta nunca cómo te has sentido, cómo has estado, cómo va tu actividad, cómo estás de apetito, cómo estás durmiendo. Entonces estamos haciendo mala medicina porque solamente estamos dando medicamentos, pero no nos estamos preocupando por el paciente como persona, como individuo y por su calidad de vida. A todos nuestros pacientes que llegan a la consulta, tanto de primera vez como los que vamos viendo subsecuentes, a todos, antes de ver cualquier estudio, y mis pacientes no me dejarán mentir, antes de abrir cualquier laboratorio, antes de abrir cualquier ultrasonido, lo primero que les pregunto es cómo está, cómo se ha sentido, cómo lo está tratando la enfermedad, cómo está durmiendo. Oiga, la vez pasada que nos vimos no estaba durmiendo, ¿ya puede dormir? ¿Le ha funcionado lo que hicimos? Oiga, lo que me comentó del problema de disfunción sexual ha mejorado, necesita que lo apoyemos en algo. ¿Cómo va el apetito? ¿Cómo van sus fuerzas? ¿Ya puede hacer más actividades? Eso siempre es lo primero que le preguntamos a todos nuestros pacientes antes de revisar cualquier laboratorio. ¿Por qué? Porque de nada me sirve un laboratorio que mejora si la calidad de vida del paciente no está bien. Al final del día, lo que más le importa al paciente es sentirse bien. Lo que más le importa a la familia del paciente es verlo mejor, verlo más autosuficiente, ver que ya no está cayendo al hospital a cada rato, ver que ya no se queda con sed, ver que ya come mejor, ver que está recuperando músculo, ver que ya puede tener una actividad sexual. Para una paciente joven, lograr un embarazo y que llegó a término es una maravilla para ellas. Entonces, eso es lo primero. A todos nuestros pacientes, lo primero que les preguntamos es eso: ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo está tratando ese hígado? Y también les pregunto, ¿cómo está tratando usted a ese hígado? ¿Ya dejó bien el alcohol? ¿Ya controló bien su glucosa? ¿Ya está tomando bien sus medicamentos? Yo no reviso ningún estudio hasta no saber cómo está mi paciente. Lo más importante para mí es ver cómo está la calidad de vida del paciente, porque si esa no está mejorando, algo tenemos que hacer. Ya después abrimos los laboratorios, los comparamos, pero primero me interesa que me platique tanto el paciente como su familia cómo está y cómo está la calidad de vida. Entonces, espero que este video les sirva para darse cuenta primero que si usted es un paciente con cirrosis o tiene un paciente con cirrosis en casa, todo esto que está viviendo es real. Y si está sucediendo, y si le deteriora la calidad de vida, y no es que ustedes estén haciendo algo mal, es que la enfermedad se comporta de esa manera, o a veces los medicamentos se comportan de esa manera. Entonces es importante que sepan que sí hay formas de tratar de lidiar con estos detalles que afectan la calidad de vida y que no es que estén haciendo algo mal, es que son detalles asociados a la enfermedad que tienen que recibir muchas veces un manejo holístico, general, multidisciplinario, basado en nutrición, basado en psicología, basado en psiquiatría, basado en endocrinología, en urología, tener un buen equipo, ginecología, que nos permita apoyar a nuestros pacientes todo lo posible en su calidad de vida. Que el hígado mejore, pero que el paciente mejore. Espero que esta información les haya sido de mucha utilidad y les haya permitido entender un poquito más de lo que vive un paciente con cirrosis. De nuevo les digo, soy el doctor Raúl Contreras, soy hepatólogo, gastroenterólogo, investigador clínico acá en México, en el estado de Hidalgo, en México. Muchos pacientes me preguntan los números para hacer citas, se los dejo ahorita, hay que enviar un mensaje de WhatsApp. Si estamos fuera de México hay que poner la alada +52 y luego el número 771-128-7876. Ese es el número de mi secretaria. Ella los atiende solo por mensaje de WhatsApp, entonces hay que enviar un mensaje, por favor, para que ella les pueda orientar para obtener una cita, una videollamada, etcétera. Entonces, me da mucho gusto saludarlos otra vez. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Nos vemos pronto en el siguiente video. Cuídense mucho y les mando un abrazo y muchas gracias a todos nuestros seguidores, porque eso me ha permitido mucho que personas que están muy lejos o que no tienen acceso a un hepatólogo, por lo menos con nuestros videos, al compartírselos, han podido ajustar un poco sus tratamientos y llevar una mejor calidad de vida. Cuídense mucho y nos vemos pronto.